Entra a insiderlatam.com y entérate de las tendencias que están cambiando los negocios digitales, el marketing y la publicidad en Latinoamérica. Insiderlatam.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al video podcast de Insider. Estamos en la Ciudad de México, estamos en el estudio de Mercado Ads y estamos con un invitado muy especial. Es Gabriel Rilló de IAB México y con él vamos a hablar acerca de la transformación digital de los medios. Gabriel, bienvenido aquí. Gracias por la invitación, encantado de participar y gracias también por el apoyo y cobertura que nos ayudan a hacer de las noticias que están pasando en la industria. Por favor, gracias a ti. Gabriel, para aquellos que tal vez no te conocen tanto, cuéntanos un poco acerca de ti y cómo te has vuelto este referente de una de las personas que más sabe de publicidad digital en México. Gracias. Y me ruboriza ese comentario de referente. Yo soy Gabriel Rilló, tengo el privilegio de ser el director general de IAB México desde hace casi 13 años. En enero voy a cumplir 13 años al frente de la dirección general o presidencia ejecutiva del capítulo mexicano del Interactive Advertising Bureau. Previo a tomar este rol, yo trabajé 17 años en la industria de la música y del entretenimiento, Sony BMG, Sony Music, y pues sin duda fue una industria en plena disrupción digital. Y definitivamente me tocó ver y empezar los primeros negocios digitales desde los ringtones, los wallpapers, las precargas de música en un teléfono celular, recargar la música de Julieta Venegas, Ricky Martin, en un Sony Ericsson en aquel momento, hasta pues la incorporación y migración a contenidos de artistas en plataformas como YouTube, Spotify. Pues todo eso me tocó vivirlo, fue una situación privilegiada. También la parte de alianzas con marcas, los primeros proyectos de vinculación, de hacer vinculación con, por ejemplo, artistas como Belinda y marcas como Hasbro o Grupo Modelo en aquel momento con Corona Music. Pues todos estos proyectos que empezó a significar que la industria de la música tenía que evolucionar a construir experiencias y hacer otro tipo de relacionamiento más allá de la venta de discos compactos o inclusive la descarga de música, fueron cosas que me tocó vivir. Tengo 20 años dando clases también a nivel licenciatura y posgrado aquí en México, materias de publicidad digital, marketing interactivo en el Tecnológico de Monterrey, más recientemente ahora en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Entonces, como ves, hay un gusto muy cercano por la docencia, vinculado totalmente al rol que he tenido en marketing, publicidad y negocios digitales. Así llego a IAB México y en estos 13 años, la verdad que también estar en IAB es una posición privilegiada y una gran responsabilidad porque pues es un proyecto que yo siempre defino que es una comunidad de personas, de profesionales, que independientemente hoy en donde estén, en una agencia, en un medio, en una plataforma tecnológica, ven en IAB México la oportunidad de construir un proyecto de industria país. Y eso nos convierte, de hecho, acuño la palabra de believers, ¿no? De IA believers, el sentido de que trabajamos juntos, podemos sentar a la mesa empresas que compiten en el día a día en un entorno comercial, pero aquí podemos tener un espacio común de trabajar por un proyecto por el bien común. ¿Y cuánto valor tiene todo el trabajo que hacen desde IAB México, todos los estudios, todas las investigaciones? Es muy importante realmente que la industria entienda dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y eso en gran parte es mérito tuyo y de tu equipo, y te quiero felicitar por todo eso, ¿no? Gracias, Mati, por la felicitación. Yo siempre he dicho que es un mérito compartido. Gabriel Rilló y el equipo de IAB México podemos brincar en un escenario y no pasa nada si ustedes, la industria, no participa. No participa justo aportando información en los estudios, confiando en que la información que vamos a aportar va a ser una entregable profesional y ustedes, caso de los medios, como Insider, ayudarnos a amplificar ese mensaje. Y sin duda hoy te diría que dónde está nuestra agenda como proyecto de industria. Recuerda que IAB es una asociación civil sin fines de lucro. O sea, nuestro objetivo es impactar y construir para la industria. Está en 3 grandes líneas: educación, investigación y mejores prácticas para el ecosistema. Entonces ahí es donde están nuestros accionables, todo enfocado evidentemente a esta evolución del marketing y la publicidad en un entorno digital. Ok, comencemos a analizar digital entonces. México lidera la inversión publicitaria digital con un 60%. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores a los que le atribuyes este liderazgo y por qué, en un buen sentido, le ganan a los otros países de la región en digitalización?
creo que la lectura que fuimos teniendo con los estudios es un gran ejercicio para hacer esa reflexión. IAB México desarrollaba el estudio de inversión en comunicación en Internet desde hace, vamos a cumplir 20 años el año que viene, prácticamente desde el año 1. O sea, tenemos 19 años tomando una fotografía para medir cuánto se invierte en publicidad digital en México. Pero llegaba un punto en donde no podíamos medir la visión completa de publicidad, por más que tuviéramos el dato digital. Se estimaba, se asumía que digital iba creciendo. Cuando yo me incorporé a México, la participación de digital estaba alrededor del 14% del total de la inversión en media, y se decía que algún día íbamos a llegar al 20, 25%. Y lo que ha pasado en los últimos 5 años, como bien mencionas, pasamos precisamente del 40 al 60%, dato 2022. 2023 tuvimos un ajuste, regresamos al 59.2%, y esto es natural porque en digital muchos de los contratos están en dólares, y la apreciación que tuvo el peso en México hizo ese efecto de ajuste. Entonces, ¿qué ha pasado en México para que esto sucediera? Número uno, México no está exento a lo que está pasando en otros países. El acceso a Internet, aunque somos un país que apenas estamos por llegar a que 8 de cada 10 mexicanos accede a Internet, sí es un hecho de que en zonas urbanas los hábitos de consumo, los patrones de compra ya viven en un entorno digital al mismo nivel que tendrías en economías más desarrolladas. Y eso, por la cercanía que tenemos con un mercado como Estados Unidos, incide definitivamente en la forma en cómo compramos productos y servicios. Otro factor importante es el consumo de video. Video digital hoy representa más del 50% de todo el consumo, de toda la inversión en digital. Y también vimos rápidamente cómo iba creciendo la evolución y la inversión hacia video digital, cómo también contenido televisivo ha ido evolucionando muy rápidamente en los últimos años, las plataformas de streaming, el acceso a Smart TV también pasó de 2018 del 14% a datos todavía de 2022 de un 23%, o sea, casi duplicó. En cuanto publiquen cifras INEGI de datos 2023 o 2024, probablemente lo que vamos a ver es lo que ya hoy atestiguamos. 9 de cada 10 mexicanos acceden a Internet por smartphone, pero probablemente el segundo dispositivo sea ya la televisión conectada. Entonces, imagínate lo que significa, pues lo vemos, la cantidad de plataformas de streaming, la evolución en foros como el que hoy estamos, donde soluciones de Connected TV están presentando soluciones para poder llegar también con las audiencias. Entonces creo que esos son como factores importantes, el acceso, la evolución en el consumo, plataformas como video, que sin duda han ido acelerándolo, y sumemos retail media en los últimos par de años. O sea, creo que no se ha detenido esta transformación, y México ha estado muy cercano a este tipo de tendencias internacionales. Para mí un antes y un después en lo que tiene que ver con el crecimiento digital fue cuando digital superó al rey de la publicidad, por así decirlo, en la televisión, ¿no? El medio que por décadas fue la primera opción para las marcas, ¿no? Y eso claramente ocurrió primero en Estados Unidos, en otros mercados, pero luego llegó a Latinoamérica. ¿Compartes mi análisis? ¿Ese fue un antes y un después para ti también? Y yo creo que inclusive la fotografía fue cuando fuimos entendiendo también que digital no es un medio, en realidad es una plataforma donde todos los medios y todos los contenidos han ido evolucionando y convergiendo. Dentro de ese 60% de lo que representa la inversión en plataformas y formatos digitales están audiencias, contenidos y plataformas de monetización de medios impresos, de out of home, de radiodifusoras que tienen plataformas digitales para esa monetización, y por supuesto de la televisión también. El reto que tenemos en México es que todavía no podemos desagregar dentro de todo ese gran pie del 60% digital, cuál es el componente digital de los medios lineales, de medios de comunicación que tienen un componente lineal. Inglaterra sí lo tiene, y Estados Unidos también, y eso también habla de una fotografía interesante. Por ejemplo, la televisión en Estados Unidos como formato de contenido y de comunicación espera que en los próximos 5 años la parte de televisión conectada y la parte lineal sean 50-50. Entonces, imagínate lo que significa para un ecosistema que está en constante evolución, y el desdoblamiento inclusive de los contenidos televisivos, que hoy también desdoblan hacia social media, hasta podcast. O sea, hay una perspectiva donde el contenido líquido se está monetizando de diferentes esquemas. Entonces, por un lado es borroso ya distinguir qué parte es
viene de lineal y está muy grande en digital, pero por otro lado creo que también el reto, más allá del mix, viene hacia cómo está creciendo el total de la inversión publicitaria. Ya cuando todo empieza a ser digital, 60-70%, es en qué momento la industria tiene potenciales de hacer crecer el pastel completo. Ya no nada más dividir el pie, sino hacer crecer el pastel completo. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa que hoy podría denominarse algo ligado a AdTech o digital, y me acuerdo que uno de los productos, servicios que intentábamos vender era justamente plataformas de video para televisoras, ¿no? Y golpeábamos la puerta a grandes televisoras y decíamos, no, tú tienes que llevar tus contenidos a digital. Y nos miraban con cara extraña y decían, ¿por qué? No, bueno, porque aquí empieza a haber audiencias y demás. Bueno, ¿y cuánto sale esto? Y salió una fortuna, porque en ese momento video para que no baferee y para que se vea y se escuche relativamente decente llevaba mucha tecnología y mucho costo. Y luego la pregunta decía, y bueno, ¿y cuánto invierten las marcas en publicidad aquí? Y no llegaba al 10%. Y nos echaban prácticamente las patadas, ¿no? Pero eso cambia muy rápidamente, como me pasó en la industria de la música. La primera vez que intentamos hacer la grabación del concierto de un artista y transmitirla por internet, primero técnicamente, YouTube no existía para empezar. El artista con el primer intento que hicimos, me acuerdo, fue Joaquín Sabina, con Terra, imagínate aquellos tiempos, y no podíamos abrir la pantalla porque se movía el lip sync por un lado y por otro lado la música. Entonces teníamos que poner una pantalla muy chiquita y imagínate explicarle al artista, así como te tocó invierte en una plataforma de monetización de audiencias para televisión, imagínate lo que me tocó explicarle a un artista, de convencerlo de que nos dejara grabar 4 canciones para subirlas a internet. Y el argumento que me decía es que si están en internet, no el artista, el manager, es que la gente no va a ir a los conciertos, porque ¿para qué quieren ir a los conciertos si ya está la canción en internet? Imagínate eso, se hablando, más de 20 años, por supuesto. Claro, sí, totalmente. Bueno, mi anécdota venía a que claramente de allí y claramente con la irrupción de Netflix, que cambió todo en lo que tiene que ver con video online y plataformas. ¿Cómo es tu análisis de cómo han evolucionado los medios de televisión tradicional, por así decirlo, a lo digital? Siendo que aquí la televisión tradicional todavía es muy fuerte en México, ¿no? Sin duda. Y yo creo que uno de los puntos que también con la madurez de una industria cada vez más consciente del uso de las plataformas y formatos digitales, para no irnos solamente por el último gadget o la última tendencia, es entender que es una visión de omnicanalidad. O sea, cómo los puntos de contacto físicos y digitales se complementan para construir una experiencia sin fricción al usuario. En el momento en que incorporamos una visión de omnicanalidad, cada medio tiene su propio atributo, incluyendo la parte lineal de un periódico. Por ejemplo, un periódico impreso como parte de una experiencia para un perfil de un usuario que sigue valorando la experiencia de leer el print como el vinil en el mundo de la música, que siguen vendiéndose viniles hoy todavía, ¿no? Pero ya como objeto de culto. Entonces, creo que el reto que tenemos ahora hacia la evolución de los medios, y sobre todo, como decías, de televisión y la parte lineal, en general es, ahora tenemos que desarrollar una mejor comprensión y incorporar tecnologías, datos y contenidos para poder entender cómo ese mensaje que estamos tratando de comunicar como marca se expone al usuario, capta su atención, porque la conversación que hemos tenido en estos días aquí en este Hipoforos es, no es suficiente mostrarle el anuncio a alguien el mayor número de veces tratando de reducir el desperdicio. Hoy empezamos a tener también una visión más madura de que hay que captar la atención y ser relevantes con la creatividad, con el contexto en donde se muestran los anuncios. Eso es mucho más complejo en términos pragmáticos, pero al mismo tiempo más rico si logramos que la publicidad, la mercadotecnia le agregue valor a las personas. Entonces estamos empezando a poner conceptos más elaborados, pero que al mismo tiempo nos están obligando como industria a profesionalizar nuestra disciplina. Tú vienes de la industria de la música, lo comentabas antes. ¿Cómo has sentido esta migración hacia las plataformas de música, las plataformas de audio? Porque ha habido una disrupción muy grande, ¿no? Tanto para artistas, tanto como para las marcas, para las audiencias, o sea, de distintos ángulos, ¿no? Sin duda. Y yo creo que hay una gran oportunidad
todavía en el nivel de madurez que tenemos en México y en América Latina no explorada, y es una gran recomendación para las empresas para que vean audio digital con una forma más amplia y abierta a solo pensar en alcance y frecuencia. ¿Qué hemos visto en términos de audio? Que el consumo está creciendo, que ha seguido creciendo, pero la inversión ha tardado en ocurrir, ha tardado en llegar. El hecho de pandemia cayó en audio digital cuando el resto digital no cayó, ya ha sido recuperando, pero todavía está muy por debajo del potencial comparado contra otros mercados. ¿Qué es importante que suceda? Yo le preguntaba a mis colegas en Estados Unidos cómo hicieron para que audio digital detonara y si eran las grandes compañías de CPG las que estaban invirtiendo en audio digital. Y me dieron una gran lección y una referencia importante. Me dijeron, no fueron los grandes anunciantes tradicionales los que detonaron audio digital. Fueron empresas muy digital savvy o muy conocedoras de digital que empezaron a explorar audio digital, número uno, porque la saturación del costo de adquisición en plataformas de social media para su sector estaba con costos muy altos y se dieron cuenta que en audio digital había audiencias muy segmentadas con un contenido relevante y un foco en la atención. Entonces empezaron a darse cuenta con toda la data que tenían que el costo de adquisición era extraordinariamente bueno. El que estaban teniendo no era los grandes volúmenes de alcance que hubieran podido tener en una pauta de video digital, pero con datos de captación y de medición muy interesantes. Entonces, creo que aquí es una invitación muy interesante a las empresas en México y América Latina a tener un enfoque diferente a cómo están explorando su incorporación a audio digital y ver los creadores de contenido. O sea, cómo hay creadores de contenido que desdoblan desde el del podcast hacia plataformas de social media como TikTok o Instagram, y de ahí desdoblan a monetización en muchos otros frentes. Entonces, creo que definitivamente hay una gran oportunidad de explorar. Bueno, un medio que en mi opinión ha tenido una gran transformación digital es el out of home, ¿no? De lo que han sido simplemente espacios incluso de papel o espacios físicos a pantallas digitales que hoy en día tienen contenidos dinámicos que pueden adaptar esos contenidos a distintas variables, ya sea el clima, la hora, pueden cambiar los gráficos al instante, pueden incluso identificar a las audiencias que están cerca. ¿Cómo lo has visto aquí en México eso? Cuando empezamos a medir, el estudio de valor Total Media que hacemos en alianza al AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, SIM, el Consejo de Investigación de Medios, EIAB México, esto fue una evolución importante en términos de trabajar en conjunto 3 asociaciones para poder dar un dato de industria, y eso también es un gran motivo de orgullo de que podemos trabajar como ecosistema para generar este tipo de indicadores. Vimos que durante la pandemia lo que más cayó la inversión fue Out of Home. Y eso creo que también fue un motivador importante para que las empresas de Out of Home empezaran a evolucionar sus puntos de contacto hacia digital. Estamos viendo que Out of Home se ha recuperado. De hecho, en dato 2023 fue en porcentaje de lo que más creció en términos de su inversión en México. No en volumen, pero sí en porcentaje con las bases que estaban teniendo. Y sin duda ya superó la inversión que tenía previo a la pandemia. Entonces, eso es un gran indicador para Out of Home. Otra vez, el tema digital seguro también tiene un componente cada vez más creciente en digital. Y ayer coincidía contigo en otro foro con Rodrigo de Isabela de Chile, y él nos decía, para nosotros Out of Home es digital, o sea, quizás el 90% de Out of Home es digital. Entonces, yo creo que estamos en ese punto importante. Y vuelvo a la referencia de por qué es importante esta visión de omnicanalidad. Si yo tengo una mejor trazabilidad del customer journey de mi usuario y tengo claro en vía pública en qué momento, qué actividad puede estar desplazándose, mi comunicación, por ejemplo, en un podcast el otro día, hablando que ya hablabas de Netflix, y yo dije, bueno, este es un gran ejemplo, iba sobre el periférico, venía escuchando audio digital, y sobre vía pública en Out of Home estaba el mismo contenido que estaba escuchando relacionado al contenido de la serie que estaba promoviendo Netflix con vía pública, donde estaba, o sea, recibí 2 veces el impacto y el mensaje en un contexto donde dije, wow, esto está súper bien segmentado, integrado y todo. Y eso es solo posible cuando tengo una visión de omnicanalidad. Entonces, no es el 360 de pautale a todo, sino entiendo a mi usuario y a ese usuario cómo le acerco un mensaje relevante, ¿no? Pero bueno, estamos en el espacio de Mercado Ads, así que hablemos también del auge de e-commerce, ¿no? Y específicamente de retail media. De hecho, hay muchos unicornios
digitales que justamente son e-commerce. Y bueno, claramente Mercado Libre uno de ellos, ¿no? Sin duda, y yo creo que aquí hay también un factor muy importante. Me encanta el momento que está viviendo Retail Media, porque también es de alternativas, o sea, de pensar que hay otras formas muy interesantes de que las marcas conecten con sus audiencias y se complementen con las estrategias ya desarrolladas en digital, aprovechando la data que tienen los retailers. O sea, los retailers tienen la data de quién ha comprado qué, en qué lugar, en qué consideraciones, y si eso se integra a la inversión en medios y a las decisiones estratégicas de cómo invertir, dónde invertir, etcétera, pues abre también una visión de omnicanalidad, que justo es la que estábamos planteando. Sin duda, la evolución del comercio electrónico ha sido un factor importante. México se iba perfilando hasta hace unos años, hasta el último reporte que compartaban nuestros colegas de AMBO, hacia el 13-14% del total de la inversión de las ventas al menudeo. E-commerce iba apuntando hacia el 13-14% y está muy similar en América Latina en general, igual que España. Estados Unidos se iba moviendo hacia el 18 o 20%, Inglaterra ya superó el 35% y China ya está en más del 50% de todas las transacciones de productos y servicios al menudeo ya ocurren en plataformas de comercio electrónico. Entonces, creo que ahí es donde viene una gran oportunidad también, ya real, no es futuro promesa, sino es real, sobre todo cuando la parte de la data que están teniendo los players de e-commerce se integra en la parte de media, está realmente aprovechándose. Sin embargo, sí también significa un cambio en la forma de trabajar. Por ejemplo, imagínate abrir mis datos de ventas con mi medio para poder tener no solamente la visión del ROAS, sino la visión de branding, que ese es el gran tema para decir, no solamente es cuánto me vas a convertir en ventas, que es lo que los e-commerce sí lo saben. El ROAS es la métrica clave que siempre han mantenido. El gran reto es, y también me estás ayudando a construir marca, y también me estás ayudando a generar mayor visibilidad y de intención de compra y consideración. Entonces yo creo que ahí es donde estamos evolucionando en estos momentos, ahora sí como dicen los gringos, as we speak, y creo que vamos a seguir viendo también una evolución de los retailers, sobre todo los físicos, los brick and mortar, para entrar a este segmento. Las grandes plataformas de e-commerce van abriendo una brecha importante, y hay otros jugadores también, brick and mortar, que están haciendo camino. Mercado Ads, por ejemplo, sin duda es un referente importante a nivel de América Latina para abrir el comercio electrónico, para abrir perspectivas de que hay soluciones a nivel de América Latina, pero ahí ves a otros jugadores del mercado también, cada uno con sus características y sus bondades, poniendo esta conversación. El gran reto para la agencia y para el anunciante es justo cómo logro sentar mis áreas de trade con mis áreas de media a tener esta conversación. Tal cual, sí, si yo fuese marketer y tú me dices retail media, para mí es casi el soñado, ¿no? Porque vayamos a lo más básico de la promesa de digital, que es yo puedo decirte que tú estás publicitando aquí y cómo impacta efectivamente allí, ¿no? Y esa promesa la cumple Retail Media en cuanto al performance. Yo puedo decirte que porque este usuario viste este anuncio, luego compró aquí, ¿no? Y si a eso le sumas el upper funnel, lo que tiene que ver con branding, bueno, tienes un full funnel y me parece una propuesta hasta soñada, hasta utópica, ¿no? Sin embargo, entiendo que es justamente lo que tú comentas. Hace falta todavía un trabajo de educación o evangelización, y también que desde las propias empresas, el propio anunciante, se adapten, ¿no? Hay empresas como Unilever que ya tienen áreas específicas de retail media y ya tienen claro de dónde salen esos presupuestos publicitarios. Pero hay otras empresas que no saben si sale del área digital, si sale del área tradicional, porque en algunos casos es una mezcla de ambos. También lo que veo es que hay agencias de medios que ya tienen áreas específicas dedicadas a retail media, pero todavía lo veo poco incipiente, ¿no? Sí, yo creo que aunque se están creando áreas especiales de retail media ya es en la ejecución, la gran conversación empieza en romper el silo de los presupuestos, precisamente porque hoy parecería que administramos el presupuesto y no la conversación es cómo hacemos crecer el valor de la marca y el negocio. Si queremos tener esa conversación, tienen que estar los dos perfiles sentados a la mesa, ¿no? Y después que haya un área de retail media que ejecute. Pero la gran conversación la tienen y la visión de marketing desde el valor de la marca, que sabe comprar medios, que sabe cómo invertir, pero al mismo tiempo el área comercial que tiene un entendimiento del negocio. Entonces, si las marcas logran romper esos hilos internos y
de ahí suman a sus otros players dentro de la cadena de valor, la agencia, las plataformas de retail media en esta conversación, a ellos les interesa hacer que sucedan y entonces sí tienen esa visión holística que estamos hablando. Pero sin duda que el primer cambio está dentro del lado de la marca para tener este tipo de conversaciones. En el momento que logren romper ese silo, es lo que ha hecho Unilever, es sin duda el ejemplo de existe un área especializada ya en la conexión, pero la gran visión estratégica están rompiendo el silo para que eso suceda, ¿no? Coca-Cola, creo que fue el CMO, tendrá que chequear específicamente el dato, acaba de anunciar que su inversión en influencers se va a duplicar. Ellos tenían, creo que cerca de 10.000 influencers, ahora se van a hacer 20.000 para 2025. E incluso hay una frase ahí dando vueltas que habría que chequear si efectivamente fue del CMO, pero la frase es: los influencers son la nueva televisión, ¿no? Porque ahí es donde están claramente la atención de las personas. Estamos constantemente en nuestros dispositivos móviles o pegados a las redes sociales. ¿Cómo ves el influencer marketing aquí en México? Voy a hacer un puente entre la pregunta de retail media y marketing de influencia. Imagínate retail media con la data, full funnel, más la integración con un creador de contenido. Eso es social commerce. Entonces, poder generar una experiencia en vivo con un creador de contenido y medir con esta gestión el impacto que puede tener en desplazamiento de producto por zona geográfica y al mismo tiempo el valor en la marca. Y es creo que hacia donde vamos, a romper también nuestra visión aislada de pensar, invierto en retail media, ¿cuál es mi budget de retail media? ¿Cuál es mi budget? Vamos a ver, una visión holística de cómo estoy tratando de conectar con estas audiencias. Y ahora sí me regreso a marketing de influencia. Sin duda, está creciendo, es muy importante, es relevante. China está haciendo universidades para creadores de contenido, para profesionalizar una actividad que hoy el reto que tenemos en México es la hiperfragmentación que hay de los creadores de contenido. Algunos pocos que sí tienen una infraestructura profesional que los acompaña en la edición, en la comercialización, en la integración con las marcas y con las agencias. Y muchos otros que están haciendo contenido interesante, que conecta con las personas, pero no tienen cómo emitir una factura. Y que menos voltean a ver si esto cumple con un código de buenas prácticas de comunicación de productos de alimentos y bebidas o de salud. Entonces, aquí es donde tenemos un trabajo importante que hacer como industria para profesionalizar al ecosistema de creadores de contenido, que ellos vean esto como una profesión y como una disciplina, como un periodista, que es una profesión igual, que requiere una actualización constante, que requiere un cumplimiento de normas de ya éticas y responsables, hasta el cumplimiento de aspectos administrativos y operativos. Entonces, creo que México tiene mucho trabajo por hacer. Yo veo mucho trabajo que están haciendo mis colegas de España, donde varias asociaciones están trabajando para verdaderamente profesionalizar el ecosistema, y creo que han avanzado mucho, pero les ha llevado 5 años. 5 años a que exista una guía de buenas prácticas, a que exista una conversación donde la misma marca pone la base para que el resto del ecosistema se alinee con esas guías que están proponiendo. Entonces yo creo que eso es el punto. Creo que sí va a seguir creciendo en importancia, sí va a seguir creciendo en cuanto a inversión, pero un freno a esa inversión y ese crecimiento es si el ecosistema no se profesionaliza, si el ecosistema se queda limitado, porque he escuchado en diferentes foros de IAB, me encanta la oportunidad que significa, pero siempre es un punto de dolor, porque la experiencia puede ser una muy buena y 3 muy malas en términos de la ejecución. Entonces creo que ahí es donde te diría la radiografía que hoy en este momento hay con el marketing de influencia. Está en nuestra agenda de IAB México desde hace 2 años, y hay un énfasis muy importante a la visión completa de marketing de influencia, social media, complementario, como lo que hace con SEO y SEM en el caso de los buscadores. Entonces les invito a que nos acerquemos y trabajemos en conjunto. Genial. Desde Latinoamérica, o los latinoamericanos, tenemos un superpoder, que es poder ver el futuro. Y eso es porque simplemente vemos lo que sucede en mercados más avanzados y todo llega con rezago a Latinoamérica. En ese sentido, quiero pedirte un poquito de futurología, pero fundamentada, respecto de cómo crees que va a avanzar digital en los próximos años, en qué porcentaje de share vamos a estar. ¿Sabes qué me encanta ahorita que dijiste la visión de los latinoamericanos con un superpoder? El otro día estaba en un foro donde hablaban precisamente de hacia el futuro.
donde muchas herramientas se están democratizando. Lo dijo el CEO de NVIDIA. A ver, nosotros les estamos desarrollando herramientas de inteligencia artificial para que no tengan que aprender a ser coders, sino que realmente ustedes usen la herramienta para que programen por ustedes, ¿no? Y que desarrollen otro tipo de habilidades. Uno de los puntos importantes que decía que había en el foro de discusiones, los latinoamericanos tenemos 2 superpoderes: la resiliencia por la crisis constante que hemos vivido. 2, la capacidad de adaptarnos a trabajar con grupos multiculturales porque somos incluyentes por naturaleza. O sea, incluimos lo ves aquí en México ahorita en este foro donde estamos, donde ves nacionalidades de diferentes partes y la integración, pero es la incorporación. Entonces el latinoamericano tiende a mimetizarse y adaptarse en diferentes grupos y culturas. No le pasa así a los asiáticos, a los hindús, a mismos con nuestros colegas en misma América, en Estados Unidos, que tienden a mantener ciertas distancias. Entonces, hacia el futuro, Latinoamérica desarrollando otro tipo de habilidades, pensamiento crítico, habilidades del idioma. Tenemos un gran freno en que el dominio del idioma inglés, que es un común denominador, no está tan integrado en la gran mayoría de la población. Es una perspectiva que sí podríamos seguir desarrollando y apuntalando. Y hacia el futuro de lo que pueda ocurrir, sin duda vamos a irnos moviendo del 60% de la inversión en media hacia el 65%, hacia el 70%. No sé en cuánto tiempo, pero de que sucederá es una tendencia que ya está pasando a nivel mundial. Creo que la gran pregunta es ¿qué tanto la inversión publicitaria y de marketing está impactando a la dinámica del crecimiento del mercado interno? Hoy hemos rebasado apenas el 0.5% del PIB. Si ves el total de la inversión publicitaria al PIB, ha rebasado apenas el 0.5%. Si lo ves contra otros mercados, Brasil, la relación es al 0.75%, China arriba del 1%, Inglaterra, Estados Unidos 1.5%, 1.7%. Entonces, esta visión de la relación publicidad al PIB te da una perspectiva de que la publicidad y la mercadotecnia como inversión hacen crecer la dinámica del mercado interno, generan demanda de productos y servicios, generan una sana competencia en el mercado que da cabida a nuevas empresas, a nuevos jugadores, que crean empleo, que generan demanda de productos y servicios y que ayudan también en un círculo virtuoso a una redistribución constante de la riqueza. Entonces, creo que eso es lo que me encantaría pensar a futuro, no solamente como desearle, sino como propósito que deberíamos de tener como industria, a que veamos a la mercadotecnia y a la publicidad como eso, como un factor de impacto al crecimiento de la economía, del bienestar y a un uso ético y responsable también de cómo usamos toda esta tecnología, datos y contenidos para el bien común, para el bien de las empresas, por supuesto, pero para el bien también de la sociedad en general. Me encanta esa conclusión como para cerrar la publicidad como factor potencialmente clave para el crecimiento de la economía de nuestros países y ojalá así sea. Gabriel, ¿hay algo que no te haya preguntado en esta entrevista? Te hice muchas preguntas, tal vez quieres preguntarte algo a ti mismo. No, gracias por la invitación. Invitarles a que visiten www.iabmexico.com, es nuestro sitio web. El año que viene, como les decía, cumpliremos 20 años en México. Acabamos de liberar el calendario de iniciativas 2025 para que vean todo lo que vamos a desarrollar en términos de eventos, estudios, foros de industria y que nos acompañen 29 de mayo en IAB Conecta también, que estaremos celebrando a lo largo del año estos 20 años, por supuesto. Qué bárbaro, una gran fiesta va a ser la de este año IAB Conecta, 20 años. Todo el año vamos a celebrar. Te adelanto un tema que vamos a hacer. En diciembre de 2025 vamos a reconocer a las 20 figuras más destacadas de la industria. Cuando cumplimos 10 años, hicimos esa celebración, invitamos a que la industria postulara y se votasen a 10 figuras icónicas de estos primeros 10 años. Vamos a repetir la misma dinámica en diciembre, o sea, a lo largo del año, pero para poder llegar a reconocer 20 figuras de toda la industria, anunciantes, agencias, medios que reconozcan que han impactado favorablemente a esta visión del proyecto de industria y país. Genial. Bueno, estaremos ahí desde Insider cerca reportando sobre eso mismo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer. Gracias por invitarnos. Gracias, Mercado Ads, también. Gracias, Mercado Ads.